Nos encontramos en Infolibrería para hablar con Guillem Medina sobre el nuevo libro que ha sacado, que se llama Muñecas recortables de película. Buenas tardes, Guillem. Buenas tardes, Carmina. A mí tengo mucha curiosidad por saber cómo nace tu incursión en el mundo del cómic y de la ilustración, y en concreto en el mundo de lo que es el retrato de las mujeres de Hollywood, de las actrices que han sido muy emblemáticas como protagonistas de películas muy famosas, y que tú les rindes un homenaje en este libro. Me gustaría saber qué significa para ti, cómo nace este libro Muñecas recortables de película. De hecho, siempre he dibujado, lo que pasa es que, a ver, no se puede escribir, hacer fotografías y dibujar todo a la vez e intentar hacerlo bien, ¿no? Entonces yo creo que voy haciéndolo un poco por época, y ahora había dedicado bastante más a escribir libros, y de repente me dio otra vez. De hecho, este libro resume muy bien lo que me gusta exactamente, que es por un lado las películas, el cine clásico de Hollywood, por otro lado el coleccionismo y por otro lado el vestuario. Y aquí ha sido un poco pues reunificar todas esas actrices míticas que irían desde los años del cine mudo, años 20, años 30, un poco pues sería hasta los años 60, 70. Y la primera dificultad era seleccionar qué actrices van a estar aquí, y la segunda, cada actriz lleva 2, 3 vestidos, ¿no? Pues es un poco volver a mirar estas películas, volver a ver qué vestidos eran más emblemáticos, ver cómo poder hacerlos, que queden bonitos, todo esto, ¿no? Me gusta, es un trabajo que tiene ese punto de investigación y resulta interesante, ¿no? No sé si habrá continuación, porque claro, yo sigo escribiendo y dibujar e intentar hacerlo bien lleva su trabajo y lleva su tiempo, ¿no? Pero bueno, no creo que quede ahí en una experiencia única. Una pregunta que a mí me llena mucho de curiosidad es que para mí este libro, pienso que al margen de que pueda parecer un libro friki, o un poquito un libro de esto frívolo, entre comillas, por el tema de esto del glamour en las actrices, en Hollywood, todo lo que ha sido también el papel de la mujer, es decir, el papel que nos han transmitido los medios de comunicación y la publicidad de la mujer. Pero al otro lado yo pienso que hay un lado humano también de estas mujeres, y que creo que tú lo reflejas también a través de estos dibujos, que es la personalidad o las características que pudieran tener estas mujeres que para mí tenían mucho poder, mucho empoderamiento como mujeres. Y entonces, es decir, estos valores, ¿qué valor podrían significar o qué podrían aportar a las mujeres jóvenes de hoy en día como modelo de mujer? Mira, yo pienso que es complicado en este sentido, porque estamos hablando de una época en la que Hollywood lo que hacía era crear un prototipo. Eran mujeres normales y corrientes que trabajaban para un estudio como quien trabajaba para una fábrica, o sea que llegaban allí, las maquillaban, las peinaban, las vestían, les decían lo que tenían que comer, dónde tenían que salir por la noche. Estaba todo prefabricado, entonces era muy difícil que se pudiesen apartar de esos estereotipos básicos. Algunas actrices que luego con el tiempo se han convertido en actrices de culto, pienso que han marcado un poco el terreno diferente. Por ejemplo, Katharine Hepburn, por ejemplo, Bette Davis. Ya no era la típico producto prefabricado en que el estudio es que lo hacía todo, ¿no? Curiosamente, a partir de los años 60, cuando se acaba los grandes estudios y muchas de las actores que habían dado tanto dinero a ese estudio se tienen que buscar la vida, empieza a crear y aparecer otro tipo de mujer, ¿no? También estamos hablando un poco de los años 60, que también hay una revolución y una liberación, ¿no?, de la mujer, con lo cual todo va un poco unido. Pero de hecho, en esta época concretamente, que refleja mayoritariamente el libro, piensa que eran unos prototipos fantásticos, perfectos. Tú no conocías a la actriz sin maquillar y como hoy en día, ¿no?, que las pillan cuando salen de casa prácticamente, ¿no? Pero en aquel momento era eso, ¿no? Era una fantasía, y claro, fantasía nunca es igual a la realidad. Supongo que también que para escribir este libro te has tenido que también documentar un poquito sobre las mujeres
aquella época, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú las mujeres de aquella época en relación a las mujeres de hoy? Es decir, si tú consideras que hay un cambio importante en el sentido de la liberación de la mujer y del empoderamiento, ¿o consideras que aún la mujer tiene que desarrollar un poquito, reivindicar un poquito su espacio en la sociedad de hoy en día, que aunque nos pese, es decir, con la violencia de género y con el machismo, es una sociedad de alguna manera, es decir, a pesar de su libertad, aún que tiene de esto, la mujer arrastra aún su peso histórico de represión? Bueno, pienso que, a ver, si te fijas en el libro, no sale ningún hombre, entonces, ¿por qué al final acaba siendo el reclamo es eso, ¿no? La actriz, sus vestidos, su glamour y todo eso, y el hombre queda como en un segundo término, pero piensa que el cine y Hollywood estaba mandado por hombres, entonces eran hombres que estaban creando un producto, que en este caso era la mujer, que era lo que te daba esa imagen brillante y esa imagen de glamour, ¿no? Pienso que hoy en día también la mujer poco a poco va ahí escarbando un poco y consiguiendo sus papeles, pero a ver, si lees entrevistas de una actriz como por ejemplo Meryl Streep, que cada año está haciendo películas, cada año le dan muy buenos papeles, puede conseguir buenos papeles, buenas películas, tiene luego premios y tal, pero es una actriz que se queja todavía y es reivindicativa. Es curioso, ¿no? Que tú piensas, claro, una que no hace nada, pues igual sería más lógico, pero ella no, sigue todavía pensando que es difícil conseguir papeles, difícil conseguir argumentos que estén bien, que la mujer no sea un simple objeto decorativo, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, eso de momento creo que va a costar mucho de cambiar. Igualmente cuando publicitan una película, aunque sea una película de estas de coches y carreras y tal, siempre en el cartel, bueno, por si acaso, la mujer ahí para reclamo, ¿no? Es complicado, y es complicado y costaría de cambiarlo en unos años, ¿no? Porque es un poco la mentalidad tal como se han acostumbrado. ¿Y por qué por qué el género cómic para reflejar este tipo de personajes y no cualquier otro género? Es decir, ¿qué significa el cómic para ti? Es un poco también, a ver, yo como dibujante también tenía que buscar un estilo que me pudiese sentir cómodo y que reflejase esto, ¿no? Entonces estos dibujos del libro tienen ese punto de caricatura. Pienso que de caricatura amable, tampoco me paso mucho y no intento buscar demasiado el defecto y tal, pero quería eso, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tiene la caricatura? Pues que las cabezas son un poco más grandes, el cuerpo más pequeñito y tal, y entonces dan esa sensación de que, bueno, son como muñequitas y las muñequitas pues son esto, ¿no? Pero también cuesta, ¿eh? Es curioso porque al final yo creo que te pasas la vida intentando encontrar un estilo determinado que la gente te reconozca y justo cuando te reconocen y dices, ah, sí, esto es tuyo, dices, ay, no, tengo que hacer algo diferente para que la gente no me encasille, ¿no? En ese estilo. Pero bueno, a mí me gusta este estilo, personalmente para mí es cómodo y bueno, se trataba un poco de eso, ¿no? De que tenga ese punto simpático. Yo lo que también me ha gustado mucho, bueno, considero que es un libro que transmite magia, ¿no? De alguna manera, es decir, que hace soñar a las mujeres. Y después también me ha parecido muy, muy curioso el tema de los recortables. Que esto a mí me recuerda mucho a mi infancia, es decir, a los personajes que vendían en los kioscos, los recortables que coleccionábamos y que a mí me parece muy simpático. Es decir, ¿cómo te nace la idea del recortable incluido en este libro? Bueno, de hecho yo también he jugado con recortables en los años 70. En España básicamente era la forma más económica de jugar a las muñecas, porque por muy poco dinero tenías una muñeca y tenías toda una cantidad de vestuario enorme, ¿no? Pero yo también me acuerdo que en aquella época, aparte de las muñecas que te vendían en el kiosco, yo había hecho mis propios vestidos con rotuladores y así, que yo no he guardado nada por suerte, pero yo creo que si los viese ahora me daría mucha vergüenza, ¿no? Pero pienso que de alguna manera sirvió lo de las muñecas recortables para crear pues futuras profesiones para esto, ¿no? O futuras aficiones a diseñar vestiditos y todo esto, ¿no? Y yo creo que lo que he hecho básicamente es volver de alguna manera a mi infancia, recordar esto de las muñecas recortables y decir, ay, pues sí, yo hacía esto, venga, lo voy a hacer ahora, a ver qué tal se me da. A ver, hay gente que me ha preguntado, ¿el libro se puede recortar? Hombre,
cómprate dos, guarda favor, uno, se puede, ¿no? claro, guárdate uno y el otro lo recortas y juegas con ellos, ¿por qué no? Sería volver a representar las películas, pero bueno, tú mismo. Y de todos estos personajes, como el valor que representa como mujer, ¿con cuál te quedarías? Yo pienso que un poquito las dos actrices que te he comentado, ¿no? Bette Davis, que además la tengo aquí en la portada precisamente, me gustaba especialmente que saliese, y Audrey Hepburn como el ejemplo de elegancia, de glamour, de un glamour elegante, no aquello como una Marilyn Monroe que era demasiado excesiva, ¿no? Por todos lados. Y eso es lo que me ha gustado. Muy bien, ¿qué le dirías a tu público para animarle a comprar este libro? Que volverán a recordar la infancia, que yo creo que eran los momentos más felices, ¿no? Volverán otra vez a los 70, a los 80, volverán a recordar el Hollywood clásico. Y sabes lo mejor de esto, que tú puedes ir mirando, además hay un poco de biografía, las mejores películas, ¿no? Pues lo bonito de esto es que después tengas ganas de volver a ver la película otra vez y a recordar esos momentos bonitos a través de los vestidos y de las actrices que lo hicieron posible. Muchas gracias, Guillem Medina, por acompañarnos hoy aquí en Infobiblioteca, por escribir este libro que yo creo que va a gustar mucho. Te deseo mucho éxito y os lo recomiendo. Muñecas recortables de película, para que de alguna manera reconectéis con la magia de vuestra niñez. Por el tipo de público que tengo, que ya es más mayor, no es tanto de series de cómics que son... Después de la presentación del libro de Guillem Medina, Muñecas recortables de película, hoy nos encontramos aquí con Eduardo Frías. Eduardo es coleccionista de muñecas de época, de actrices en concreto, de actrices de Hollywood que han representado personajes muy conocidos de películas. Entonces me gustaría saber, Eduardo, en esta exposición, cuando Hollywood se hizo mujer, ¿qué pretendes transmitir? Bueno, pretendo transmitir un poco el glamour de una época ya pasada, pero muy recordada, sobre todo por los amantes del cine clásico, y a la vez pues un poco dejar constancia, sobre todo a las nuevas generaciones, que hubo un tipo de mujeres que en principio estaban encasilladas en un determinado tipo de rol por los grandes estudios que les impusieron en la época, y que aún así supieron, dentro de esos roles a que estaban destinadas, poder desarrollar una personalidad única que ha sido el origen de algunas actrices de hoy día, cómo han copiado o han ido intentando emular ciertos tipos de comportamiento en pantalla o en sus carreras respectivas. De hecho, se da la circunstancia de que o bien se han hecho películas sobre la vida de estas antiguas mujeres, o también se hacen películas que recrean un poco la personalidad de algunas actrices ya desaparecidas. Y eso es un poco, empezó como todas las colecciones, pues con una sola muñeca, en este caso Marilyn, que me fue regalada por un amigo, en concreto por Guillermo Medina, y a partir de ahí pues fui desarrollando de una manera también mitad consciente y mitad a ver cómo salía el tema, siempre pensando en una colección particular. Lo que pasa es que llegó un momento que, claro, las colecciones se van incrementando, y llegó un momento que por razones de espacio pues has de dar prioridad antes a un tipo de muñeca que no todas. Colecciono también otro tipo de juguetes. Juguete español clásico, que también tengo expuesto en mi domicilio, y también mucha parte de mi colección guardada, en espera de poderla o perfeccionar o ampliar, o en un momento dado vender. Todo es parte del coleccionismo. Entonces, de momento es una colección que está prácticamente cerrada, ¿vale? Porque mi colección abarca desde la década del 20, de la época del cine mudo, hasta los años 70. Y solo recreo cine, no recreo series de televisión, por ejemplo, que sería una colección interesante también, o una evolución interesante de la misma. Y, por ejemplo, otros eventos como puede ser Eurovisión, cantantes de Eurovisión, o eventos. Muchas gracias, Eduardo Frías, por esta exposición Cuando Hollywood se hizo mujer, que pienso que puede servir como modelo para transmitir a las mujeres que se den la libertad de tener un espacio para expresarse y para empoderarse de alguna manera como mujeres. De acuerdo, gracias a ti.